Abierta, ganadora del Martín Fierro Digital 2017 y 2019 como mejor radio nativa digital. Conexión Abierta, nuestra forma de hacer radio. GPS Jurídico, una hora para que te enteres de todas las novedades jurídicas. Por Conexión Abierta, tu medio digital audiovisual. Auspicia este programa, Ediciones D&D y Grupo Profesional. Bueno, buenas tardes, bienvenidos a todos a un nuevo programa de GPS Jurídico. Hoy arrancamos en punto, un minuto nada más pasó de las 5 de la tarde. Como siempre, estamos acá acompañándote con nuestros compañeros, Hugo Eduardo, Vanina Babajano. Linda tarde, ya no tanto en cuarentena, pero bueno, quiero saber cómo están ellos, cómo andan, Hugo, Vanina. Bueno, muy bien, Brandon. Buenas tardes a todos. Linda tarde. Estamos adentro, pero bueno, igual la disfrutamos de a poco, ¿no? Vanina, ¿vos cómo estás? Ya claro restablecí. Sí. ¿Cómo les va? He vuelto. Sé que me extrañaban mis interrupciones y mis chivos. Exacto. Lo sé, pero me voy a guardar el chivo para el final. No voy a hacer ningún chivo ahora, les prometo. Te estamos viendo mucho en la tele ahora, así que también a los que están del otro lado ya te van a identificar. Me imagino que tu público también nos sigue los viernes en GPS Jurídico, así que bueno, también gracias. Claro, y están pidiendo otro webinar de GPS Jurídico, de Grupo Profesional. Yo no quiero decir nada, pero bueno, llaman de chivo ahora, chicos, ya está. Si quieren me mutean. Está muy bien. Vayan a buscar en la página, en Instagram de Grupo Profesional, háganme caso, que hay muchos webinars que me están escribiendo por privado, aprovechen. Perfecto. Bueno, tenemos un programa muy cargado hoy, hay muchas novedades. Yo solamente quiero decir algunos de los temas que seguramente mis compañeros van a tratar, pero estuvimos anunciando, ya en unos segunditos más estaremos conectando con un entrevistado el día de hoy, el doctor Marcelo López Mesa. Un placer para nosotros que él pueda estar en el programa, pero además, ya como lo hemos anunciado también, vamos a tocar, Hugo te va a analizar en detalle lo que tiene que ver con la reapertura, ¿no? Me parece, Hugo, que de algún modo la justicia en Argentina, en Cava también, ha abierto lo que es los procedimientos y el trabajo, ¿no? Sí, más que nada me parece que es interesante, ya que a partir de la semana que viene, por lo menos en la Justicia Nacional, aquí en la ciudad, va a habilitar los juzgados. Entonces, la idea era ver bajo qué protocolos, qué medidas de seguridad se van a tomar. Un poco vamos a hacer un análisis de eso y un comparativo también con la provincia de Buenos Aires. Perfecto, ya ahí estamos tratando de conectar al entrevistado, al doctor Marcelo López Mesa. Bueno, estas cuestiones siempre técnicas van surgiendo en lo que es el vivo, pero no hay problema, ya en los próximos segunditos lo podremos conectar. Vani, mientras tanto, ¿querés también anticiparnos de qué va tu tema, que sabemos que también ha tenido mucha repercusión? Sí, claro, chicos. Bueno, justamente como Hugo va a ser como un análisis de lo que nos está dejando el post-pandemia, el post-cuarentena respecto de los juzgados, vamos a hablar de si es un aumento o no de la inseguridad y la violencia que estamos viviendo, ya sea en cuestiones de delitos contra las personas, pero también linkeado con violencia de género. Así que lo hablamos en un ratito. Genial, qué lindo tema. Perfecto. Bueno, ahí estamos tratando de conectar al entrevistado, al doctor Marcelo López Mesa. Me parece que convendría, si quieren, si les parece, mientras ya estamos transmitiendo en Facebook y en Instagram el programa, recordemos que estamos transmitiendo ahora nuevamente, a partir de la semana pasada, a través de nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en el Instagram de Ediciones D&D. No sé si nos escucha el doctor Marcelo López Mesa. Bueno, ahí lo intentaremos conectar. Pero si no, Hugo, ¿te parece que volvamos y que arranquemos el programa con la cuestión de la apertura de la justicia? Y me parece que también esto va a alivianar mucho a los abogados, porque me parece que van a empezar a trabajar y a salir un poco de esta pandemia que los había hecho entrar tanto en crisis. Sí, realmente los abogados van a poder trabajar, en una buena noticia, muy despacito, de a poco y con mucho cuidado. Indudablemente, bueno, hay una acordada de la Corte Suprema
que dispone el levantamiento de la feria judicial extraordinaria y dispone también un protocolo, o por lo menos a nivel general, un pequeño protocolo de lo que debería ser el cuidado y la prevención en estas épocas, ¿no? Toda la parte sanitaria. Lógicamente, bueno, recién el día 27 de julio, o sea, este próximo, creo que es miércoles, abren los juzgados y la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil tomó de esta acordada las prevenciones sugeridas por la Corte, o ordenadas por la Corte, perdón, y elaboró un pequeño análisis. Estoy bien con mi conexión, me dice que estoy inestable. ¿Me escuchan? Ahí te escuchamos, Diego. ¿Me escuchan bien? Bien. Bueno, Sí. la Cámara Nacional preparó una especie de protocolo sencillo, pero de cumplimiento obligatorio para todos los juzgados en lo civil, que también, bueno, los voy a comentar porque seguramente esos van a ser sumados a todos los juzgados de todos los fueros, ¿no? Básicamente empieza con la idea del uso y empleo prioritario de los medios digitales y el trabajo remoto. ¿Recuerdan la presentación que hizo el doctor Maresca? Bueno, prioritariamente tratemos de utilizar todos los medios remotos de conexión remota que tenemos. Segundo, se presupone ya por directo que la atención al público va a estar limitada, no va a ser una atención irrestricta. Y ahora vamos a ver un poco la modalidad. Y dispone medidas de prevención. Vamos a un ejemplo. Las audiencias, en lo posible, utilicen la videoconferencia. Si no pueden, bueno, en lugares lo más amplios posibles y con la gente indispensable. En lo que es hacia los funcionarios, mantener a todos los magistrados, secretarios, empleados que sean mayores de edad, o sea, grupos de riesgo mayores o que tengan alguna enfermedad persistente, mantenerlos trabajando remotamente. Ojo que esto no significa que no trabajen, sino deben hacerlo a través de una modalidad remota, o sea, el teletrabajo. Para los magistrados que estén en su casa o que no puedan ir a los juzgados, van a tener que utilizar sí o sí la firma judicial, porque la idea no es no detener los procesos judiciales, inclusive hasta las últimas etapas de los procesos. O sea que se incorpora la firma digital. Sí, totalmente y obligatoriamente para todos los magistrados. Básicamente necesitamos la firma del magistrado para los proveídos. La idea del protocolo básicamente va a ser una distancia mínima de 2 metros, social y preventiva, entre las personas. Después les voy a ampliar porque el de la provincia de Buenos Aires es mucho más amplio, es mejor. Una modalidad mixta de atención entre presencial y teletrabajo por grupos optativos, ¿no? Eso va a ser la idea de que no vayan todos los días todos, sino que se va a dividir por grupos. Después, la prohibición, por supuesto, de ingreso a los juzgados de personas que no usen tapabocas. Si no usan tapabocas no pueden entrar, de hecho que creo que tampoco pueden circular. El testeo de la temperatura corporal al ingreso al juzgado. El horario de la jornada va a ser de 7:30 a 13:30, pero las habilitaciones para las personas que van a los juzgados con turno previo van a ser de 9:30 a 13:30. El turno, esto es muy importante, deben solicitarlo en la casilla de mail del juzgado, de cada dependencia. Hay una casilla de mail donde uno ingresa y pide y solicita el turno. Hay un cupo de ingreso por edificio también. Eso va a haber que fijarlo y cumplirlo irrestrictamente. Se prohíbe también el delivery, por supuesto. No quiere decir que los empleados no puedan consumir o los magistrados, sino que van a tener que ir a recoger fuera del edificio. Y los juzgados de primera instancia deberán producir un informe antes de esa fecha de cómo está el avance de las cuestiones. Veo que está el doctor López Mesa conectado, no sé si querés, le damos pie al ingreso del doctor y luego continúo. Sí, Hugo, la verdad que del otro lado está ya la gente conectada, muy pendiente a esta cuestión, y sobre todo al protocolo que venís comentando. Después, si podemos seguir ampliando, por supuesto, pero ya me parece que hay temas muy importantes
y me parece que llegaron también para quedarse esta cuestión de la digitalización, sobre todo. Recordemos hace unos días que inició una de las causas más importantes en temas de corrupción en Argentina, nada más y nada menos que por Zoom. Así que es una novedad muy importante también este protocolo. Y bueno, ya lo presento al doctor Marcelo López Mesa, un placer para nosotros, el doctor, por supuesto, de una trayectoria muy académicamente muy interesante, muy extensa. Es un placer para nosotros que el doctor Marcelo López Mesa, que es miembro de la Academia Nacional de Ciencias y miembro de la Academia Nacional de Derecho, esté con nosotros. Y sabemos que ha escrito una tesis muy interesante sobre la libertad de expresión y sus desafíos. Ya nos vamos a ir metiendo en preguntas un poquito más específicas, pero Marcelo, lo primero que te pregunto para abrir el juego y también después abrir la entrevista a mis compañeros es, ¿qué análisis es de la libertad de expresión en estos tiempos? ¿Cómo ha ido cambiando? Recordemos, es un tema que en las últimas semanas se ha puesto de vuelta en debate, pero quiero saber tu primer análisis sobre el tema. Buenas tardes, antes que nada. Un placer. Buenas Muchas tardes gracias por la invitación. La libertad de expresión en Argentina es como el dólar. La realidad local no tiene nada que ver con la realidad extranjera. El valor del dólar es uno afuera y acá sigue siendo el que era antes. La libertad de expresión acá se debate de una manera que parece que no conocieran 100 años de jurisprudencia de la Corte Suprema de Estados Unidos. Entonces, es un debate detenido en el tiempo, con argumentos que en todo caso de ambas partes son sesgados, parciales, vetustos en algunos casos. Yo te puedo asegurar que ni siquiera cuando yo estudiaba en la facultad, nadie nos dijo que en Estados Unidos desde 1919 la Corte Suprema de Justicia, el más prestigioso tribunal del mundo, la Corte Suprema Americana, había establecido límites a la libertad de expresión. Nosotros seguíamos pensando que la libertad de expresión seguía como en la época de la primera enmienda, en 1787, y eso es una falsedad absoluta. Entonces, fíjate vos las cosas que uno descubre cuando deja de leer lo que escriben otros y cuando empieza a investigar por uno mismo, ¿no? Yo traduje de libros americanos y del protocolo de sentencias de la Corte Americana varios fallos, el caso Schenke, el caso Brandenburg. Yo no puedo entender cómo acá nadie, nunca los vi citados, acá en Argentina. Y son columnas vertebrales de la jurisprudencia americana en materia de libertad de expresión. Uno escucha a algunos constitucionalistas acá en Argentina y pareciera que la libertad de expresión es absoluta y que incluiría, por ejemplo, el derecho de gritar a voz en cuello fuego en una sala colmada de gente, por ejemplo, en un cine. Y eso en absoluto es así. Entonces, fíjate cómo acá hay un microcosmos, un micromundo en Argentina donde se debaten cosas que en el mundo están zanjadas hace un siglo, que se le puso límite a la libertad de expresión en Estados Unidos. Y acá todavía seguimos, pero por otro lado, también hay que distinguir lo siguiente. Se le puso límite en algunas cosas, pero en el resto es mucho más plena que acá. Entonces acá tenemos las dos cosas. Por un lado, en algunos supuestos que debiera ser plena, no lo es. Y por el otro lado, en algunos casos que debiera ser limitada, tampoco lo es. Entonces una libertad de expresión a la Argentina, como el dulce de leche. Doctor, ¿cómo le va? Bueno, bienvenido, ¿cómo está? Le quería hacer una pregunta. Primero, un pequeño análisis. Yo cuando era chico me enseñaron en la escuela la diferencia que existía entre libertad y libertinaje. O sea, el derecho de uno termina donde empieza, lógicamente, el derecho del otro. Algo así es lo que usted está expresando. Y quería preguntarle en otras partes del mundo, ¿de qué se habla cuando se habla de libertad de expresión? Bueno, lo que usted dice, yo incluso lo escribí en mi disertación de ingreso a la Academia Nacional de Ciencias, en un paper que se llama La libertad de expresión y sus desafíos, que para el que lo quiera leer en extenso, está publicado en la página de la Academia Nacional de Ciencias, en el anticipo de los anales. Luego va a salir en el tomo grande de anales de este año. En el mundo, por ejemplo, y ahí en ese paper, en esa investigación mía, pongo un párrafo donde digo que los dos padres de nuestra Constitución, que son José Benjamín Gorostiaga y Juan Bautista Alberdi, jamás habrían pensado que al poner la libertad de expresión como una garantía, como un derecho fundamental, estarían autorizando el libertinaje, estarían autorizando las pornovenganzas,
las intrusiones en la vida privada de la gente sin necesidad. En fin, porque acá también hay que ver eso. Hoy en día creen que libertad de expresión es decir cualquier cosa de cualquiera. Y sin embargo, hay un ámbito de reserva, aunque sean cosas ciertas, porque acá hay que distinguir dos cosas. Primero, es importante la verdad. Acá en Argentina se ha perdido la idea de verdad. Hay gente que dice, no, la verdad no existe. ¿Cómo que no existe la verdad? Por favor. O sea, eso es como dice que la Tierra es plana. O sea, hay cosas que no tienen ningún asidero. Entonces, la verdad existe, por lo menos jurídicamente. ¿Por qué? Porque si uno ha obtenido una sentencia favorable o desfavorable, la cosa juzgada hace verdad. Desde los romanos se dice res judicata pro veritate habetur. La cosa juzgada debe tomarse por verdad o debe tenerse por verdad. Entonces, el que dice que no existe la verdad y hay una sentencia judicial, también está diciendo que no existe la justicia. Entonces es delicado el tema. Y en el mundo, no solo en Estados Unidos se le ha puesto límite a la difamación, a la revelación de secretos, a las pornovenganzas y todo eso, sino en Europa también. En Europa, por ejemplo, están los llamados principios de Camden, una ciudad inglesa. Bueno, ahora van a tener que cambiar, van a tener que hacer otro congreso porque con el tema del Brexit se ha ido a Inglaterra, ¿no? Pero, o sea, en ningún lugar del mundo serio se permite que la gente la pide mediáticamente a otro. Entonces, eso acá hay que resaltarlo de alguna manera. Es más, en Estados Unidos hay un fallo judicial del 2014, el caso Clark versus McLean, de la Corte Suprema del Estado de Maine, que es uno de los más conservadores, donde se hizo lugar a una acción preventiva para evitar que se muestren fotos explícitas, sexo explícito de una persona. Era un caso muy particular de dos amantes que tenían una relación de un largo tiempo y parece que la muchacha se entusiasmó en exceso y no tuvo mejor idea que ir a contarle a la esposa de McLean. McLean tomó en serio las cosas y abrió una cuenta en una red social con el nombre de la señorita Clark, Ellen J. Clark, y le puso abajo como una misiva, en breve se verán fotografías explícitas, imagínense. La mujer fue inmediatamente a la justicia y en una justicia con jueces, digamos, rápidos, eficientes, evidentemente tenía un buen abogado, obtuvo un mandato preventivo que le impedía a McLean subir la foto. Y allá con los jueces nadie bromea, nadie en su sano juicio, por lo menos. Entonces yo tengo amigos que son jueces americanos, he ido a congresos de jueces en Estados Unidos, y allá bromear con los jueces es sinónimo de estar demente, porque esa gente tiene poder en serio. Doctor, ahora, perdone que me interrumpa, ¿no? Pero para linkearlo con esto y para que no solamente nos sigue público jurídico, digamos, abogados, profesionales, colegas, sino que también para que se entienda, en el ámbito del territorio nacional, cuando nosotros hablamos de libertad de expresión, ¿cómo hacemos para evitar, si es que se puede, que la gente se exprese? Porque usted bien decía, no todo el mundo puede decir cualquier cosa de los demás, pero hasta que no lo dice, yo no puedo evitar que lo haga. Entonces tengo que censurar, no puedo censurar, tengo que tomar acciones a posteriori de lo que dice la persona. ¿Cómo juega eso en nuestro territorio para que se entienda? Depende. Por ejemplo, ¿usted recuerda el caso de Beatriz Salomón? Sí. El caso de Beatriz Salomón y su esposo es uno de los episodios más tristes de la televisión argentina. Eso fue un linchamiento público, linchamiento mediático. Hay un juicio hay una sentencia del año 2018 que condena a periodistas, el canal a pagar una indemnización cada tarde, ¿no? Obviamente, pero si usted tuviera un dato, por ejemplo, como el de Beatriz Salomón, que ve que están vendiendo durante todo un par de días una información y usted sabe que le concierne, usted podría ir por acción preventiva. Es más, hay un caso. O sea, que eso no sería una censura. Si yo me anticipo, estaría digamos, previendo que dijeran algo sobre mi persona, pero no es una censura. Y yo me anticipé a invocar ese fallo, Clark versus McLean, porque si no iban a decir que esta idea mía de usar el artículo 52 del Código Civil y Comercial como un mandato preventivo iba a ser prohibido por la Constitución, una censura. Si en la tierra de la primera enmienda Estados Unidos han admitido un fallo, eso evidentemente no es una herejía, y un fallo de la Corte Suprema de Maine. Entonces, usted puede, si usted tiene algún elemento que le permite pensar que la van a lapidar en público o que van a incumplir alguno de sus derechos, puede ir preventivamente. Si no, lo que tiene es una acción de daño. De esas ha habido muchas. Por ejemplo,
contra motores de búsqueda de Google. Por ejemplo, el caso Rodríguez y otros, donde aparecían alguna señorita muy bella, aparecía vinculada a un canal donde evidentemente no tenía que estar. Bueno, esos algunos casos. Después hay varios casos, por ejemplo, casos de libertad de expresión, no solo a través de redes, sino por los medios sociales o por los medios de prensa, o incluso con un megáfono. Hay un caso que se resolvió acá en la ciudad de Buenos Aires, de una abogada que en la esquina de tribunales, en la esquina de la Corte Suprema, se subió a la caja de una camioneta y con un megáfono decía barbaridades de los jueces que a ustedes se les ocurre. Obviamente la condenaron. Acá también en general hay que tratar de no ir de frente contra jueces. Entonces, la condenaron y obviamente hasta creo que la suspendieron en la matrícula. Entonces, la libertad de expresión no es el derecho de decir cualquier cosa que a uno le venga en gana. No es como en Inglaterra, que hay un parque en Inglaterra que si uno pone un banquito de madera, se para encima y ahí puede decir cualquier cosa porque es la ficción de que no está pisando suelo inglés. Bueno, ya no quiero dar ideas, no quiero que mañana vaya uno, se suba arriba de un banco y diga que puede. O sea, lo llamamos a usted, doctor, lo llamamos a usted. Acá no se puede. Pensaba un poco también en esta discusión que ha surgido en las últimas semanas en Argentina, que vincula al periodismo, ¿no? Que muchas veces tal vez se quiere ir a veces un poco más allá, por ejemplo, en el tema que es algo que, digamos, el periodista se puede reservar para sí mismo, ¿no? Pero ¿qué análisis hace usted en esta cuestión de los límites o cómo ve el periodismo en Argentina y la libertad de expresión? ¿Cree que está en un buen punto el periodismo hoy en día? Bueno, ¿qué periodismo? Claro. Porque yo conozco gente que se llaman a sí mismos periodistas y no lo son, ejemplo. Hay portales que se dicen medios de prensa en algunas provincias que son directamente extorsivos. Es más, la gente paga para que no los nombren. Incluso organismos oficiales pagan para que no los nombren. Entonces, ¿qué periodismo? ¿El periodismo en serio o el periodismo entre comillas? Hay un caso, por ejemplo, de la Patagonia, donde un periodista terminó muerto y porque tenía una columna que era la columna del fantasmista. Imagínense ya más o menos a dónde vamos, ¿no? La columna del fantasmista. Cabezas, doctor, Cabezas es un caso. Sí, el caso Cabezas. Yo he estado como poca gente, he estado en la cava donde fue muerto José Luis Cabezas, o por lo menos donde fue quemado, con un querido amigo que era el abogado de la familia Cabezas, el doctor Becky, y en un aniversario que fuimos allí, la verdad que eso es conmovedor. Pero eso en realidad fue más un mensaje que otra cosa. Personalmente creo que eso fue más un mensaje urbi et orbi, digamos, para todos, que puntualmente una ejecución. Sí, un homicidio, que no fuera contra su persona, sino un tiro por elevación. Claro. Más bien fue un tiro por elevación hacia el doctor Duhalde o otro tipo de gente que la ligó a este pobre muchacho, que la verdad que no tenía nada que ver. Pero bueno, no, lo de la foto y todo eso no me parece. Yo conozco algún entretelón de la causa y me parece que no es. Pero bueno, independientemente, esto de la columna del fantasmista era un sujeto que hacía enigmáticos en un diario de gran tirada. Claro, pero enigmáticos tan precisos que no era muy difícil identificar en un pueblo chico, digamos. Y terminó con escándalos de todo tipo, trompadas, imputaciones. Bueno, y finalmente alguien se lo tomó en serio y alguien que parece y le comentan, no me consta, pero comentan, y en un pueblo esas cosas se saben, que alguien le dijo, vos disfrutá los últimos días que ya te queda poco. A la semana, pum, en el centro de Neuquén, 2 tiros a otra cosa. Entonces, o sea, hay que ver, o sea, obviamente, yo creo que la libertad de expresión en Argentina peca por exceso y por defecto. Por defecto, porque muchas veces la libertad de expresión no es plena, cuando debiera serlo. Porque cuando se discuten hechos de relevancia, de interés público, hechos que, por ejemplo, hacen al estilo democrático de vida, o se ventilan hechos de corrupción, ahí debe haber plenitud en la labor del periodista y en la expresión. Y en muchos casos hay vías alternativas. Se le manda la FIP a alguno, o si dice algo va con el tema de la discriminación. Entonces, digamos que ahí sí debiera ser plena la libertad.
Porque eso, los americanos han dicho que en esos casos contribuyen a un mejor estilo democrático. Ahora bien, hay que distinguir, por el otro lado, además de los medios de prensa establecidos, que tienen un editor responsable, que digamos que hay formas de hacerlos pagar en todo caso, filtros. Por el otro lado, hay una serie de medios, entre comillas, que trabajan en la más absoluta informalidad. Redes, medios, que directamente a la gente la destrozan, la guillotinan, y ahí hay que tener bastante más cuidado, porque eso se presta para el exceso. Y otra cosa que se presta para el exceso son las ediciones digitales de los diarios con las cartas de lector. Que los diarios también tendrían que tener algún cuidado con eso, porque yo he visto situaciones que son aberrantes directamente. Una vuelta en Río Grande estaba por dar una conferencia y justo se estaba por nombrar a un vocal del Tribunal Superior de Justicia. Y un diario de allí, no sé si de Río Grande o de Ushuaia, pero un diario de la isla, subió la noticia, y no se imaginan lo que eran los comentarios del lector. Era una cosa... Entonces, yo a veces creo que ese tipo de noticias que pueden tener tanto impacto debieran tener algún tipo de control previo de lo que se sube. Porque si no, los lectores también en alguna medida pueden comprometer la opinión del diario. Entonces, habría que tener algún cuidado con ese tipo de cosas. Sí, muchos, en la práctica periodística, justamente como mencionaba usted, hay filtros, hay editores, la información, se supone que en los lugares serios de trabajo periodístico, de experiencia, la información pasa por filtros, también los periodistas deberían formarse mejor en ciertos aspectos, pero sí, se entiende que hay muchos que no respetan esta esencia, ¿no? Esta esencia de chequear la información, muchos otros factores que tienen que ver con la práctica periodística. Pero me gustaría ya meterme en otro tema que tiene que ver con que se han cumplido 5 años de la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial. ¿Qué es lo que nos han dejado hasta ahora estos 5 años, ya desde el 2015? La verdad que menos de lo que se prometió. En su momento, hubo unas promesas extraordinarias, unos halagos, encomios a una obra maravillosa de vanguardia, y la verdad que estos 5 años la cuestión ha venido un tanto demorada de los logros, ¿no? Vamos a ver a futuro, pero incluso yo tengo algún problema con el tema del coronavirus, de pensar que ese código así como está no va a poder afrontar, no va a poder encauzar todo el vendaval que se nos va a venir encima ahora con lo que va a dejar el coronavirus y la cuarentena. Cuarentena que ya no es cuarentena, digamos, ahora ya no sé cómo llamarla, o sea, aislamiento social, extendido, no sé, pero bueno, ustedes me entienden. Claro. El tendal de juicios que va a dejar todo esto va a ser una cosa que va a poner en seria prueba al Poder Judicial argentino, que ya venía golpeado. Entonces, yo no sé si el código es más, yo creo que tengo mis serias dudas de que este código pueda encauzar todo esto que se viene. Y creo que el gobierno también tiene serias dudas. Está sacando por decreto de necesidad y urgencia modificaciones a la ley de fondo cada 2 o 3 días, o por lo menos al principio. Entonces eso no ayuda, digamos, a un derecho estable, conocido, preciso. Me parece a mí que habría que llamar con urgencia, una vez que todo esto pase, a una comisión de revisión del código, no para hacer lo que hizo esta gente, es decir, cambiar otra vez de plano todo, porque eso no es propio de gente madura. Si nosotros hiciéramos eso, no sabríamos, por ejemplo, si supóngase que alguien integra la comisión y quiere cambiar todo, no estaría comprendiendo el problema político. Usted no puede cambiar a la gente cada 5 años el Código Civil. Malo o bueno, este código ya está. O sea, habría que traer, por lo menos la gente tiene alguna comunidad con los artículos, donde está ubicado, más o menos qué dice. Entonces, si hubiera que hacer alguna reforma, que yo creo que sí, habría que hacerla manteniendo la estructura, la numeración, cuestión de no generar más problemas que soluciones, ¿no? Bueno, doctor, pero la ley de alquileres modifica al código. Sí. Todas las acordadas de la Corte Suprema de Justicia han modificado los códigos de procedimiento, porque en definitiva, cuando uno se remite a una audiencia, ya no es lo que dice el código de procedimiento, sino lo que dice la acordada. Es decir, va a tener que haber una reforma interesante. No sé si en una cuestión de fondo, como bien dice usted, sino más en una cuestión de procedimiento, ¿no? También, pero personalmente creo que hay que hacer las dos cosas, porque nunca hicieron el trabajo de adaptar los códigos procesales.
una parte de que este código no funcione, amén de los vacíos que él tiene, y amén de los errores que él tiene, por ejemplo, yo he descubierto citas erróneas de un artículo a otro del código. Para dar un ejemplo, para que no digan que uno no da precisión, miren el artículo 834, por ejemplo. Remite al artículo 837, cuando en realidad tendría que remitir al 841. Entonces uno lee cómo está escrito y no se entiende. Y de esos hay 50, 60, 100 artículos. Entonces, yo en el Código Civil y Comercial comentado mío, que tiene unos cuantos tomos y que estamos terminando, nosotros hacemos todo ese análisis, pero no solamente planteando los problemas, porque esa es la fácil. Planteamos el problema y después damos la solución. Por lo menos una solución plausible. Pero me parece que habría que llamar a una comisión, no para hacer lo que decía Perón, que decía que cuando uno llamaba a una comisión era para no hacer nada, pero que habría que hacer una comisión para hacer una solución, por lo menos por unos cuantos años, de empalmar el código procesal con el código de fondo y permitir una aplicación mucho más fluida. Porque de este modo nos va a pasar por encima la realidad en breve. Fíjese la situación de los tribunales. Donde abran las puertas a los tribunales y se pueda entrar todo otra vez, eso va a ser un descontrol. O sea, va a haber unos atrasos fenomenales. Entonces, yo creo que hay que ir pensando en soluciones que no sean las mejores, pero por lo menos sean aplicables. Doctor, la última por mi parte le quería hacer. Usted habló de esta reforma, evidentemente, que va a haber que hacer en el Código Civil y Comercial. ¿Cuáles son, a su criterio, los 3 o 4 temas puntuales sobre los cuales va a haber que rápidamente atacar? Yo personalmente no creo que sea una cosa tan fácil. Si uno dijera que hay 3 o 4 temas y con eso se arregla, sería maravilloso. No, me parece que al código hay que pasarlo por un tamiz, artículo completo, por artículo, y ir revisando todos los problemas que hay, todos los errores que se han cometido y sincerarlos. Por eso yo hablaba de una ley de fe de ratas más que una reforma. Porque hay muchos artículos que así como están escritos son inaplicables. Entonces, lo que habría que hacer primero que nada es sincerar el texto del articulado para que pueda ser aplicado sin hacer interpretaciones kafkianas o cosas por el estilo. Pero cuidado, lo que yo estoy diciendo no es una afrenta contra este Código Civil y Comercial. El Código de Vélez, que para mucha gente es perfecto, o era perfecto, cosa que no hay obra humana que sea perfecta. El Código de Vélez tuvo una ley de fe de ratas y en su momento se le hicieron 1800 y pico correcciones. Entonces, tampoco es que sea digamos, una mácula para los codificadores o los miembros de la comisión que haya que a su código trabajarlo. Fue lo que fue después de la obra maravillosa de Lisandro Segovia, que se tomó el trabajo de mirar artículo por artículo, analizar, poner, revisar, y ahí surgió la segunda edición del código corregida, que fue la llamada edición de La Pampa. Es más, hay cosas que la gente, por ejemplo, no conoce, como que la primera edición del Código Civil y Comercial, que es la llamada edición de Nueva York, que se hizo en Nueva York, tuvo que tirarla. O sea, en realidad no la tiraron, porque siempre con el ingenio argentino estaba encuadernada en cuero de becerro colorado, una edición costosísima que se hizo en Estados Unidos, y como era lindo la dejaban en las bibliotecas, pero en realidad no se podía usar porque estaba plagada de errores. Entonces la primera edición oficial hubo que tirarla y usarla de La Pampa, que fue la que tenía la ley de fe de ratas. Yo creo que tenemos que usar ese ejemplo histórico para darnos cuenta de que esto hay que arreglarlo. No hay que criticar solamente, sino arreglarlo. Yo por eso en mi Código Civil comentado, Civil Comercial comentado, cuando critico mucho un artículo, pongo el texto como tendría que estar. De modo tal de que por lo menos uno haga un aporte. Después que lo toque, no, ya no es mi problema. Pero me parece que mínimamente uno no tiene que limitarse a criticar, sino también a proponer. Doctor Marcelo López Mesa, miembro de la Academia Nacional de Ciencia y la Academia Nacional de Derecho también. Muchísimas gracias por la entrevista, ha sido un placer y esperemos contar nuevamente en otra oportunidad. Han sido ustedes muchas muy gracias realmente, y cuando gusten estoy disponible. Gracias, doctor. Muy amable, doctor. Un placer. Hasta ahí la palabra del doctor Marcelo López Mesa. Hay mucha gente conectada del otro lado que nos está siguiendo en Facebook, que nos está siguiendo en Instagram, como todos los viernes, así que también a ellos les agradecemos por estar ahí del otro lado. Compañeros, ¿qué les ha dejado esta entrevista, esta nota?
Muy interesante, realmente no se dejó nada por decir. El tema de la libertad de expresión es un tema que hoy está en el tapete en Argentina, sin ninguna duda. Todos tenemos nuestras opiniones al respecto. Me gustó la pregunta que le hiciste sobre el periodismo, porque realmente, y la respuesta estuvo muy adecuada. Hay mucho periodismo, es un arco muy gigante, muy grande de periodismo que podríamos decir algunos están ubicados en un extremo, hay otros en otro. Es muy delicado el punto, pero me gustó mucho la entrevista realmente. Lo tendríamos que llamar nuevamente. Nos quedamos con muchos temas. Seguramente lo podamos citar en otra oportunidad. Vani, ya en unos minutitos voy a ir con vos, pero quiero escuchar los protocolos, porque yo a partir del lunes quiero empezar a trabajar y quiero saber cómo tengo que ir, si es que abren los juzgados, cómo tengo que ir. Así que, Hugo, yo soy todo oídos. Nos están siguiendo del otro lado en las transmisiones, repetimos, Hugo te había comentado los principales temas sobre lo que es el protocolo para la apertura de la justicia a partir del lunes, pero nos quedaron cosas pendientes, Hugo. Sí, bueno, básicamente les estaba hablando de que este protocolo, que es un protocolo que surge de la justicia civil, de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, eso es como un protocolo base que les decía que va a ser aplicado en todos los juzgados nacionales con seguridad. Y también ahora les voy a agregar unas cositas a la provincia, pero básicamente tengamos todos en cuenta: distancia mínima 2 metros, prohibición de las personas que no tienen tapabocas, no van a ingresar, todos los empleados no van a estar disponibles, todas las personas que trabajan en la justicia no van a estar, algunos van a estar presentes y otros van a estar en la casa con teletrabajo. La idea es que al que ingrese le van a hacer un testeo de temperatura corporal. Recuerden que la jornada va a estar reducida solamente de atención a 4 horas y previo pedido de turno, como dije antes, en la ventanilla, en la casilla de mail institucional que tiene cada uno de los juzgados. Los edificios van a tener cupos de ingreso. Básicamente lo que se dice como recomendación: ventilar los ambientes cada 3 horas, lavado frecuente de manos, no van a poder usar los empleados la vajilla común que venían utilizando, todo descartable. Lavado de pisos con lavandina, en los porcentajes de un porcentaje de lavandina y 9 de agua, en un total de 10. Todo material que ingrese al juzgado en soporte papel va a tener que estar en cuarentena 48 horas. De acá pasó a provincia, porque provincia también implica una cuarentena para todo lo que ingrese en papel, pero de 24 horas. Pero en provincia todavía es mucho más estricto el protocolo, porque inclusive da un protocolo tanto para los empleados como para quienes van a los juzgados. Previamente sugiere que vayan en bicicleta o caminando los que puedan. En el caso de usar transporte público, que tengan muchísimo cuidado y que avisen de eso. Tienen que hacer todos los empleados de la justicia de la provincia de Buenos Aires una nota indicando su condición, si han tenido alguna sintomatología o algo al respecto, porque si no, se les va a permitir trabajar. Actúa como una declaración jurada esa. También dice cómo van a tener que estar ubicados los escritorios. Creo que ahí va a haber un problema, porque ustedes vieron cómo son los juzgados, uno al lado del otro, a veces y pegados. Bueno, tiene que haber una ubicación especial. Y la ventilación del lugar. La ventilación que tiene que haber en el lugar, por eso es increíble. La desinfección de las manos y el calzado para los profesionales que vayan, por favor, que se desinfecten bien las manos, el calzado, todos los elementos que tienen, el celular, tanto cuando entran como cuando salen, ¿no? El celular parece que es muy transmisor. Si van a utilizar los baños, solo puede entrar una persona por vez, salvo que el tamaño sea muy grande, pero en general van a tratar de que sea solo uno por vez, ¿no? Estos son los elementos principales, el cuidado y la prevención que debemos tener todos, y básicamente yo creo que va a haber muchos controles de entrada, porque lo que se trata es de preservar la salud, y creo que los profesionales son los primeros en que tienen que defender eso, porque una vez que abren los tribunales no podemos permitir que lo vuelvan a cerrar, ¿no? Es importante todas las medidas que comentabas, Hugo, que se puedan difundir también, sobre todo porque ya estamos en un momento, creo yo, de un nivel de ya casi no hay cuarentena, por lo menos está digamos, muy abierto en Capital Federal, entonces ya el poder pasa mucho por los ciudadanos. Entonces, en este caso, los que trabajen en el Poder Judicial, va a ser muy importante que puedan concientizarse acerca de estas medidas, ¿no? El distanciamiento,
la higiene, la ventilación. Entonces, es muy importante, me parece, esta difusión y sobre todo lo que tiene que ver con empezar a acostumbrarse, a saber que vamos a tener que convivir con el virus. Y la justicia no es ajena. Sí, se comentaba la otra vez, estaba escuchando un programa de radio muy interesante que hablaban de las dificultades que van a tener los profesionales, pero no solo con ellos entre sí, con su documentación. Acá es algo que mueve mucho papel, ¿no? Ustedes vieron los movimientos que hay de carpetas de un juzgado a otro, el juzgado a la cámara, vuelve. El uso del ascensor, por ejemplo, es algo increíble. Lo que recomiendan es no usar el ascensor. Aquellos que pueden subir la escalera, vayan por la escalera, y si usan ascensor, después desinfectarse las manos, porque ese es un lugar cerrado donde pueden permanecer algunos gérmenes, o el virus, digamos. Sí, y te agrego algo, Hugo, yo no suelo usar ascensor cuando voy a Inmigrantes o a Comodoro Pi, pero la gente sube con la capacidad máxima, o sea, no estamos hablando que los ascensores no pasan Comodoro Pi, pero sí en el edificio de Inmigrantes que suben de a 10. Sí. Entonces no hay capacidad para que ni siquiera el aire se renueve, con lo cual realmente, y estamos hablando de 6 pisos de los antiguos, así que tenés 2 metros de escalera entre pisos, las pompis te quedan duritas, pero hay que hacer ejercicio y airearse, es la realidad. Así que vamos a ver cómo funciona en la práctica, ¿no? Con qué nos encontramos a partir del lunes. Exactamente, y tiro dos títulos nada más, Vani, para que ya te metas vos de lleno, algo que anticipaste al principio del programa. Gracias a todos los que están siguiendo la transmisión por Facebook, por Instagram, como siempre pueden seguirnos en nuestras redes. 2 temas, inseguridad y violencia de género. Te lo dejo que lo presentes vos. Bueno, chicos, quiero contarles que nuestros colegas de Infoveloz, Luciano Frisberg y Chiche Hedlund, que es el director del diario, levantan esta nota, es decir, nos han consultado cuál iba a ser la temática que íbamos a tratar hoy en GPS Jurídico, ya está en la edición digital del diario, la pueden consultar, por supuesto, también la van a poder encontrar en el Instagram, y seguramente, van a ver parte de este fragmento del programa en el diario también, así que les agradecemos y les mandamos un beso por preocuparse por qué temática íbamos a tocar en el día de hoy. Me parece importante hacer como una especie de resumen y reflexión. Nosotros somos abogados con Hugo y claramente analizamos siempre la norma, pero no nos compete analizar en realidad el comportamiento de la gente, pero somos ciudadanos y no nos excede el tema. En definitiva es cómo lo tocamos, cómo lo abordamos para que se entienda, y no solamente respecto de colegas, porque si no todo el tiempo hablamos con tecnicismos y la gente no entiende. Tenemos que ser llanos para que se comprenda lo que nosotros queremos decir. Entonces, me pareció un tema interesante llevar a esta reflexión, y por supuesto lo traigo a la mesa, como se diría, el aumento de la inseguridad en las calles y la violencia de género. Y ustedes van a decir, Vani, ¿por qué linkear los 2 temas? Bueno, justamente porque hablamos de violencia. Porque en definitiva los robos existieron siempre, los delitos contra las personas también, la violencia de género también, pero es alarmante, yo ahora se lo voy a decir en base a números, no vamos a hablar de normativa, vamos a hablar de números. ¿Cuántas personas mueren por día en manos de violentos? Indistintamente el género, indistintamente el hecho delictivo. Y para no irme por las ramas, porque ustedes ya me conocen y saben que yo hablo demasiado, ¿es casualidad o consecuencia del ASPO, del aislamiento social preventivo y obligatorio, este nivel de violencia que estamos viviendo? Surgieron varios cuestionamientos a nivel social y yo me preguntaba, ¿no? ¿Cuál es el sector más desprotegido o el más vulnerable? ¿Son las mujeres que son víctimas de violencia de género? ¿Lo somos? ¿Somos las mujeres? ¿O aquella persona u hombre que decide por su condición ser mujer? ¿Son los adultos mayores indefensos, víctimas de violencias y reiteradas estafas? ¿O son familias enteras abocadas a delinquir? Porque no estamos hablando de una sola persona, hablamos de madre, padre, hermano, tío, todos detenidos, todos presos, con antecedentes y con prontuario, que no conocen otro modo de vida. Y que no tiene que ver con decisiones a veces personales, sino que no se pueden reinsertar en un mercado laboral, porque no hay. Nadie les abre la puerta para. Yo me planteaba también, y lo traigo, insisto, a la mesa, si, en base a todos los hechos que escuchamos esta semana, si podemos hablar de legítima defensa o justicia por mano propia. Si está bien que la víctima de un delito reaccione, y si lo hace, ¿por qué cuestionamos si se excede conforme a la ley? ¿Por qué lo cuestionamos? Le estamos pidiendo a la víctima que racionalice un hecho cuando está viviendo algo con emoción. Es imposible ser consciente de lo que está pasando. A ver, el código
habla de que una persona puede no discernir la criminalidad del acto. Y le estamos pidiendo a la víctima que realmente entienda por lo que está atravesando. Creemos que el estrés postraumático viene 2 o 3 días después y no lo está viviendo en el momento. No somos quien para analizarlos, claramente le compete a un perito, a un psiquiatra, a un psicólogo, pero digo, tiene que ver con cómo estamos viendo a nivel social lo que se está viviendo. Somos abogados, como les decía, a quienes nos están viendo y escuchando, y vale la pena, yo me preguntaba, ¿vale la pena analizar la norma? ¿Acaso los violentos se motivan en la norma, como lo decimos siempre? ¿Realmente se basan en eso para no cometer ningún hecho delictivo? ¿Una solución sería aumentar las penas? Cuando tenemos pena perpetua y aún así, y de todos modos siguen surgiendo delitos agravados, o sea, homicidios agravados. Nos preocupa más el hecho en sí o el nivel de violencia. Porque en definitiva hechos se cometen todos los días. El tema es cómo nos horrorizamos con todo lo que sale en la tele. Todos trabajamos haciendo periodismo, lo ejercemos de oficio, y hay un montón de cosas que sabemos que no salen en los medios, pero que las vivimos porque a alguien le pasó. Todos conocemos a alguien que, ahora decíamos esto del COVID, vamos a conocer a alguien que tuvo COVID, pero todos conocemos a alguien que ya padeció un hecho delictivo, si es que no lo vivimos en carne propia. En cuanto a esa violencia, nos remitimos a las estadísticas. Yo me remito básicamente a las estadísticas para no analizar la norma. Y quiero contarles. Llevamos 127 días de ASPO, del aislamiento social preventivo y obligatorio. En materia de violencia de género, desde el 1 de enero al 30 de junio, 143 femicidios. En el ASPO, en estos 127 días, se cometieron 80. De 127, 80. 177 niños, escuchen, porque 143 mujeres murieron, pero 177 niños, niñas y adolescentes se quedaron sin madre. Y no existe ninguna ley que después venga a compensar económicamente la falta de un progenitor. Estos son datos relevados por el Observatorio Mumalá. Pero también quiero contarles qué dice el Ministerio de Justicia de la Nación. Por supuesto, relevado de 2018, lo pueden encontrar en la página oficial del Ministerio, porque claramente a 2019 con la pandemia se postergan la carga de datos. Homicidios dolosos, ustedes escuchen esto. Hablamos de hechos de inseguridad, 2.258. Y hablamos de homicidios dolosos, es decir, víctimas, personas que murieron, que perdieron la vida en ocasión de un homicidio, 2.362. Si lo dividimos por 365 días, mueren aproximadamente por día en hechos de inseguridad 6 personas. Más una mujer que muere por día, solamente, imagínense, más accidentes de tránsito, más infartados, gripe. ¿Es la provincia de Buenos Aires? Nacional. Entre 6 y 7 personas por día, más una mujer por día, estamos hablando de 8 personas promedio que mueren en manos de violentos. Por eso lo linké todo junto. Esto no es una cuestión de género, es una cuestión de personas que padecen hechos delictivos que acarrean violencia y que terminan en resultado muerte. Delitos contra la propiedad, porque todo esto acarrea o lo trae algo, que es el fin económico claramente, 853.566. No me quiero ir por las ramas, pero ¿qué nos está haciendo transitar la pandemia? En enero, o sea, a enero del 2020, Berni, el ministro de Seguridad bonaerense, dijo que hay 4.300 presos alojados en comisarías que tienen capacidad para 1.700. Hay superpoblación carcelaria y las comisarías ya no están en condiciones de tener detenidos, personas retenidas de su libertad, privadas de su libertad. Por fallos, ustedes saben bien, por fallos, en realidad la Cámara de Casación Federal emitió una acordada y entonces dijo que para aquellas personas que ya estaban por cumplir la condena y demás, bueno, que la sugerencia era que cumplieran prisión domiciliaria. No hay pulseras electrónicas. Están bajo caución juratoria, muchachos. Están bajo palabra asegurando a algún familiar que esa persona no va a volver a delinquir, no tiene manera de reinsertarse en el mercado laboral. ¿De qué vive? ¿Del IFE? Es difícil porque el Estado está tratando de estar presente, lo está haciendo claramente, no lo cuestionamos, al contrario, agradecemos, pero no es suficiente. Entonces, y para redondear, y bueno, para que ustedes se den una idea en cuestión de números, ¿no? La población carcelaria subió un 55% en 6 años, entre el 2013 y 2019, un 55%, que no es un dato menor. Entonces les dejo como reflexión y cerrando, ¿no? Los delitos empiezan a recuperar sus niveles previos al aislamiento. Entonces yo planteaba esto de, ¿es resultado de la pandemia o ya éramos una sociedad violenta? ¿O somos parte de una sociedad que está violentada? ¿Cómo entra el juego de las palabras?
¿Somos violentos, no somos violentos? ¿Tuvimos suerte hasta acá de no haber padecido un hecho de violencia que acarree en la muerte de un familiar o propia? ¿Cuál es la solución? A partir de hoy, acuérdense, prefectura y gendarmería sale a las calles, indistintamente de los distritos. ¿Esa es la solución? ¿Solucionamos problemas de base? ¿De educación, de trabajo? Yo creo que no. Me parecía bueno traerlo y analizarlo, porque podíamos hablar de, que a mí no me parece bien decirle el jubilado, Jorge Ríos, que es este señor que todavía no se sabe si en exceso de legítima defensa o si fue legítima defensa. Yo entrevisté a su abogado defensor y van, por supuesto, por el camino de la legítima defensa. Ni siquiera se fomentan en la emoción violenta. Digo, me parecía bueno traerlo a colación y no analizar un caso en particular, sino analizar a nivel social qué nos está pasando y qué nos está dejando la pandemia. Sí, muy interesante el tema. Yo solamente quiero acotar algo, no sé si tengo tiempo, Brandon, son 30 segundos. Sí. En los años, yo que soy mayor, en los años 70, 80, que hubiera un hecho violento, era imposible. Era imposible que entrara una persona a la casa de otra a robar. En los años 90 era improbable, pero no era imposible ya. Cambió. A partir del inicio del nuevo milenio, ya todo el mundo reaccionaba como que es probable que me pase algo de esto. Y hoy es totalmente probable y todos tenemos miedo. Es decir, hubo un cambio, no en la sociedad, indudablemente hay una sociedad que es buena y legítima, hubo un empobrecimiento de los valores que se vio recorrido en 40 años, que es el detonante fundamental para todo este proceso de violencia. Eso es lo que yo opino al respecto. Este momento que vos lo ves bien marcado, Hugo, en los 90, yo lo vinculo también con un cambio en la estructura, ¿no? Me parece que es la primera década donde se empieza a armar una crisis estructural en la sociedad, que eso va dejando generaciones, porque un chico tal vez que, obviamente no lo puedo confirmar, pero una persona que se cría con ciertos valores, es muy difícil que si el Estado no lo ayude pueda también salir de ese círculo vicioso y eso se va acrecentando. Entonces, por más me parece que policía y seguridad puedas armar, me parece que el problema es más estructural, Vani. Es estructural. Claramente, yo viví en provincia de Buenos Aires, ahora vivo en el ámbito de la ciudad autónoma. Cuando uno analiza la norma, pareciera como que se divide la sociedad y o te matan diciendo que sos garantista, o te matan diciendo no, pero bueno, se excedió en la legítima defensa, tampoco hay que matar, la población civil no tiene que estar armada. Estamos todos de acuerdo en eso, y nos atenemos a lo que dice el Código Penal, porque lo que no está prohibido se puede hacer, digamos, de la Constitución al Código Penal, pero va más allá de eso, porque si uno realmente se pone a analizar en familias enteras, porque son familias, chicos, no estamos hablando de una persona que delinque, estamos hablando de grupos familiares que no pueden insertarse en la sociedad, pero no pueden insertarse porque son marginados, porque viven en lugares en los que no tienen acceso, no tienen agua potable, no tienen cloaca, y son políticas, como bien decía Hugo, que, a ver, yo nací en la democracia, nací en el 84, pero Hugo, vos viviste un montón de gobiernos, esto no es consecuencia de una bandera política. Esto es una política de Estado que nadie se pone la camiseta del equipo, como decimos, ¿no? Vulgarmente, y bueno, saquemos el país adelante. ¿Cómo hacemos? Hay que generar trabajo. ¿Cómo hacemos? Generemos un registro de gente que el Estado le da obra social, pero que le permite insertarse de alguna manera. Es decir, pareciera como que faltan ideas, como que faltan ganas. Y sacar a la policía a la calle. La policía son civiles, si bien no son civiles, porque es la fuerza represiva del Estado, se entiende. Pero digo, son personas que tienen una familia. Los estamos mandando a un lugar ¿a qué? A que amedrenten. Y esa persona que no delinque en su barrio va a ir a otro barrio a delinquir. Digamos, el hambre no se la hago cesar con poner más efectivos. ¿Es una solución ahora? Sí, seguramente. ¿Es un parche al problema? Seguramente, ayuda. Pero realmente resolvemos algo de fondo, así que, no sé, me parecía bueno traer la reflexión y los tres tenemos diferentes edades y seguramente diferentes experiencias, pero creo que coincidimos en algo. Así no se puede vivir más. Necesitamos que esto cambie. Seguramente. Buen tema, realmente.
seguramente, como vos decís, Vani, me parece que es un tema más de fondo. Pero bueno, podrán volver a repetir el programa, la columna también en nuestras redes sociales. Déjenme los últimos minutitos mostrarle la agenda de cursos de Grupo Professional a nuestros oficiantes, a los que están viendo del otro lado. Como siempre, acá pueden ver el sitio web, pueden ingresar en www.grupoprofessional, también tienen el teléfono, pueden mandar WhatsApp. Sé que hay nuevas capacitaciones, hay nuevas actividades. Ahí no sé si lo ven correctamente, compañeros, en la pantalla. Sí, perfecto. Hay muchas novedades. Mirá, cómo manejar el estrés, la ansiedad y depresión en tiempos de pandemia. Atención a esta actividad muy interesante. Si no me equivoco, vamos a ver a la docente, también a la doctora Florencia Vidal, María Florencia Vidal. Bueno, también coaching ontológico para abogados. Derecho laboral, intercambio telegráfico en el derecho laboral, muy interesante. Los alquileres en tiempos de pandemia y post-pandemia. Bueno, la era del expediente digital. Bueno, muchas novedades en los cursos también. Hay cursos a distancia. Cualquiera de estas capacitaciones que te interesa recibir información, puedes mandar un mail aquí a info@grupoprofessional.com.ar, mandar un WhatsApp también, lo tienen aquí en la página. Pero bueno, cualquier duda la encontrás aquí en el sitio web de www.grupoprofessional.com.ar. A los que están viendo del otro lado en la transmisión, ahí está la página para recibir la información. Y vamos a ir siguiendo. Sí, Vani. Chicos, les quiero contar que más allá del libro de práctica profesional que está pronto a salir de D&D, quiero contarles que el otro día subí una publicación y todo el mundo me consultó por práctica de la demanda. Es un librazo. Se los recomiendo, entren a D&D, por supuesto no soy la autora, pero tienen todos los modelos que les va a servir para los que se están iniciando y para los que estamos ejerciendo, pero a veces tenemos dudas, no sabemos qué rubro va en la demanda, lo encontrás acá. Así que D&D, vayan y busquen en Instagram o en la página, y si no me escriben por privado y yo enseguida les paso el contacto. Disculpen el chivo. No, por favor. Hasta acá llegamos con el programa de hoy. Ha sido un placer, estamos súper cargados de información y bueno, nos encontraremos el viernes que viene. Así que gracias compañeros, gracias a todos los que están del otro lado. Esto ha sido GPS Jurídico todos los viernes a las 17 horas por Radio Conexión Abierta. Chao. Buen fin de semana. Comienzo de espacio publicitario en Conexión Abierta. Este medio está asociado a CADEMAD, Cámara Argentina de Medios Audiovisuales Digitales. En Conexión Abierta transmitimos las 24 horas a través de fibra óptica utilizando el sistema streaming de audio y video. Sí, ingresando en nuestra web podés ver en vivo tu programa favorito en tu PC, tablet, iPad y por las 3 plataformas de celular, Android, Apple y BlackBerry. Conexión Abierta, una nueva forma de escuchar la radio y es donde vos estás. Coronavirus, medidas preventivas. En Conexión Abierta, queremos recordarte las recomendaciones otorgadas por la Organización Mundial de la Salud. Lavarse las manos con regularidad. Toser y estornudar en el pliegue del codo. Desinfectar y ventilar los lugares habitados. La transmisión del virus es de persona a persona. Mantén distancia y resguardate en tu hogar. Para evitar la concurrencia masiva a las guardias y evitar contagios dentro de los centros hospitalarios, se recomienda llamar a los siguientes números telefónicos. En todo el país, línea del Ministerio de Salud de la Nación, 0800-222-10